Una chica pobre confundió a su nuevo jefe millonario con un camarero, y lo que hizo sorprendió a todos. Antes de empezar la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad la ves. Disfruta de la historia. Livia odiaba los eventos corporativos. Le dolían los tacones. El vestido alquilado le apretaba. Apenas llevaba 2 meses en la empresa, pero aún así, allí estaba, en un salón de baile abarrotado, intentando aparentar seguridad la noche en que el nuevo director ejecutivo hacía su primera aparición oficial. Actúa como si estuvieras cómodo. Actúa como si supieras lo que haces. Imagina que este vaso de jugo de naranja es champán importado. Le repetía, sonriendo con el vaso en la mano. Un hombre pasó junto a ella. Smoking negro. Postura perfecta. Camarero, gritó con seguridad. ¿Podría traerme una copa de champán, por favor? El hombre se detuvo. Se giró lentamente y la miró fijamente, como si acabara de oír a alguien decir, el cielo es verde. El silencio se prolongó durante varios segundos largos e incómodos. La miró, como si intentara averiguar si se trataba de una broma. Livia, imperturbable, añadió con una sonrisa pícara, asegúrate de que esté frío, ¿vale? Parpadeó lentamente, con una mezcla de sorpresa y curiosidad en los ojos, pero no dijo nada. Simplemente asintió y se dirigió a la barra. Regresó unos minutos después. Le entregó la copa, aún con la expresión confusa, como si no estuviera seguro de si era real. Su champán, dijo, mirándola con un brillo indescifrable en los ojos. Gracias, camarero con estilo. Eres eficiente, rápido y guapo. Si alguna vez te cansas de llevar bandejas, avísame. Te recomendaré a un restaurante de 5 estrellas. Él arqueó una ceja, sin saber si reírse o sentirse ofendido. Me alegra saberlo. Ella tomó un sorbo, llena de actitud. Por cierto, tienes esa mirada, como quien juzga en silencio, ¿verdad? No juzgo, solo tengo curiosidad. ¿Curioso sobre qué? Eres la primera persona que me da una orden hoy. Entonces probablemente necesites más órdenes. Quédate ahí e intenta sonreír más. Se rió, una risa suave, de esas que la gente intenta disimular pero no puede evitar que se vean en sus ojos. ¿Eres nuevo aquí y eres observador? ¿O quizás solo se te dan bien las caras? ¿O quizás solo se te da bien sonar presumido? Ella replicó, tomando otro sorbo con fuerza. Miró su vaso y luego a ella. Disfrute de la velada, señorita. Livie. Livie. Repitió lentamente, como probando un nuevo sabor. Nos vemos luego. Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un rastro de colonia cara y una confusión total. Livia se quedó allí, sonriendo para sí misma. El camarero más arrogante que he conocido, pero eficiente. Antes de que pudiera recomponerse, las luces se atenuaron. La música de fondo se apagó, reemplazada por una voz en el micrófono. Buenas noches a todos. Es un gran placer dar la bienvenida al nuevo director ejecutivo de nuestra empresa. Damas y caballeros, por favor, un fuerte aplauso para Nicholas Smith. Aplausos, flashes, teléfonos. Todos se giraron hacia el escenario. Todos menos Livia. Su copa se congeló en el aire, con la respiración atrapada en el pecho. El mundo se detuvo por 2 segundos, porque el hombre que subía al escenario era él. El camarero, el supuesto camarero, Nicholas Smith, el nuevo director ejecutivo. Ella no parpadeó, ni respiró, simplemente se quedó mirando conmocionada. Tomó el micrófono con facilidad, recorrió la sala con la mirada y, por supuesto, la encontró entre la multitud. Y entonces sonrió. No cualquier sonrisa. Era la misma sonrisa burlona, tranquila, divertida e intrigada, de hacía apenas unos minutos. Livia se atragantó con su propia respiración. Tosió, intentando fingir que la entrada del nuevo director ejecutivo la había conmovido. Algunas personas se acercaron. Una señora le ofreció agua. Ella la rechazó con un gesto que decía, estoy bien, solo me muero por dentro. Genial, Livia, se susurró. Acabas de enviar al director ejecutivo a buscar champán. Felicidades por tu prometedora carrera. Livia no oyó ni una palabra del discurso.
La voz de Nicholas desde el escenario se mezclaba con el zumbido en sus oídos. Con cada frase que pronunciaba con ese tono firme, deseaba cada vez más poder esconderse bajo la mesa de aperitivos. Quiero agradecer a la junta directiva y a cada miembro del equipo por su confianza. Nuestro futuro se construirá con audacia, claridad y trabajo en equipo. Lo único que resonaba en la mente de Livia era que llamaste camarero al director ejecutivo. Le dijiste que sonriera más. Le ofreciste trabajo en un restaurante. Al terminar el discurso, volvieron los aplausos y Nicholas bajó del escenario con calma, saludando a algunos ejecutivos. Livia ya se había dado la vuelta, caminando rápidamente hacia la salida. Necesitaba desaparecer, respirar, fingir que nunca había existido. Livia se giró como si la hubieran pillado robando. Era Clara de Recursos Humanos. Oye, ¿viste eso? Menudo hombre. Elegante, directo, pero con mucha presencia. Clara se abanicó la cara con una servilleta. Si hubiera sabido que el director ejecutivo se veía así, me habría puesto más rímel. Sí. Sorprendentemente, Livia intentó sonreír, pero tenía la cara congelada. ¿Estás bien? Te ves pálido. Solo necesito un poco de aire. Creo que el champán estaba demasiado fuerte. Clara asintió y sacó su teléfono. Adelante. Si necesitas algo, escríbeme por WhatsApp. Livia salió al vestíbulo del hotel y se apoyó en una columna de mármol. Cerró los ojos y respiró hondo. Quizás Nicholas ni siquiera la había reconocido. Tal vez era el tipo de director ejecutivo que se topaba con tanta gente cada día que no recordaba las caras. Tal vez. Su teléfono vibró. Mensaje del asistente administrativo. Reunión del equipo de marketing mañana a las 10 h. Asistencia obligatoria. El director ejecutivo estará presente. Presionó el botón de encendido. No quería pensar en el día siguiente. Solo quería retroceder unos 30 minutos en el tiempo. La oficina estaba demasiado silenciosa. Las luces blancas, el zumbido constante del aire acondicionado y el sonido distante de la escritura creaban una atmósfera tensa para Livia. Eran las 9:50 de la mañana. Se ajustó la blusa por tercera vez, se recogió el pelo en un moño, su aspecto era de no intentar impresionar a nadie, y se dirigió a la sala de reuniones. Ya había al menos 20 personas allí. Se sentó lo más lejos posible de la cabecera de la mesa. Exactamente a las 10 de la mañana, se abrió la puerta. Nicholas entró. Traje oscuro, expresión neutra, mirada firme. Y para horror de Livia, sus ojos se posaron directamente en ella. No fue solo una mirada. Fue una mirada que decía, sé exactamente quién eres. Nicholas empezó la reunión de forma directa. Habló sobre los objetivos, la nueva etapa de la empresa y los próximos cambios. Recorrió cada departamento, hizo preguntas inteligentes y tomó notas. Luego, contactó con el equipo de marketing. Tenemos un gran reto aquí, dijo. La comunicación interna debe ser más efectiva y el tono de la marca debe ser más humano. Livia deseó poder desaparecer. Por cierto, Nicholas puso las manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Me gustaría hablar con Livia Morera, si es posible, en privado. Sintió como si le hubieran sacado el aire del pecho. Todas las miradas se posaron en ella. Por supuesto, señor Smith, respondió el gerente antes de que Livia pudiera decir nada. Nicholas se hizo a un lado y señaló sutilmente hacia la puerta. Se levantó, intentando aparentar calma, pero la nuca le ardía de vergüenza. Caminaron por el pasillo en silencio hasta llegar a la puerta del despacho del presidente. Él la abrió, le dio espacio para entrar primero y cerró la puerta tras ellos. ¿Siempre obligas a los hombres a hacer lo que quieres?, preguntó, sentado tranquilamente tras el escritorio. Livia abrió mucho los ojos. Lo siento. ¿Te lo juro? Tranquila. No estoy molesta. La miró un momento, solo con curiosidad. ¿Sobre qué? Sobre tu audacia. No es muy común. Creí que eras parte del personal. Lo juro. No quise hacer daño. Fue natural. Fue espontáneo, y por alguna razón me pareció interesante. Parpadeó.
¿Interesante? No intentaste impresionarme, ni halagarme, ni fingir que me conocías. Fuiste honesto, directo, quizás un poco atrevido. Él esbozó una leve sonrisa. Y nadie me había hecho eso en mucho tiempo. Livia tragó saliva con dificultad. Si quieres despedirme, lo entiendo. ¿Despedirte? Nicholas se inclinó hacia adelante. En realidad, pienso lo contrario. ¿Lo contrario? Necesito a alguien en el equipo ejecutivo que vea las cosas de otra manera, que haga preguntas, que no tenga miedo de equivocarse ni de decir lo que piensa. Quiero comprobarlo de cerca. Livia entrecerró los ojos. ¿Dices que quieres que trabaje directamente contigo? Asistente temporal del presidente. 3 semanas de observación. Si funciona, te quedas. Si no, vuelves a marketing. Se quedó paralizada. ¿En serio? Nicholas se recostó, con los brazos cruzados. Claro que sí. ¿Crees que te haría una oferta así solo porque me trajiste champán? Soltó una risa nerviosa. ¿Cuánto tiempo me lo vas a recordar? Probablemente hasta que termine tu contrato. Se levantó y me ofreció la mano. ¿Aceptas? Livia miró su mano, luego sus ojos, luego la puerta como si aún tuviera tiempo de escapar. Pero en el fondo, algo dentro de ella ya lo había decidido. Le estrechó la mano a Nicholas. Acepto. Livia apenas durmió esa noche. Su mente daba vueltas como si estuviera atrapada en una reunión interminable. En teoría, ser invitada a trabajar directamente con el director ejecutivo era una gran oportunidad. Pero en la práctica, significaba pasar horas junto a Nicholas Smith, el hombre que había confundido con un camarero. Y quizás peor aún, el hombre que parecía disfrutarlo. A la mañana siguiente, llegó a la oficina media hora antes. Todavía intentaba descifrar si se trataba de una prueba, un desafío o simplemente una extraña idea de gestión moderna. Al pasar por la recepción en el piso 17, la secretaria levantó la vista y sonrió. Buenos días, Livia. El señor Smith le pidió que esperara en la habitación de al lado. Está terminando una llamada. Ella asintió y entró en la habitación. Un escritorio grande, estanterías llenas de documentos, un elegante sillón y una carpeta con su nombre sobre el escritorio. La abrió. Dentro estaban el horario de la semana, los proyectos en curso y una credencial temporal con la palabra ejecutiva impresa en letras grandes. Fue real. Estaba leyendo los materiales cuando oyó una voz a sus espaldas. ¿Dormiste bien, asistente? Se giró tan rápido que casi dejó caer la carpeta. Nicholas estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, con una leve sonrisa en el rostro. Más o menos, ella respondió. Soñé que servía champán en eventos y alguien me confundió con el presidente de la empresa. Interesante, tuve un sueño parecido, solo que fui yo quien le dijo a alguien que sonriera más. Livia se rió y bajó la cabeza. Nicholas se acercó al escritorio. Esto es lo que haremos. Hoy me acompañarás a todo, reuniones, visitas, llamadas, observación, toma de notas y preguntas. Quiero saber cómo ves la empresa desde dentro. Bueno, vas a necesitar café. Mucho café. Ya estoy en modo supervivencia. Sonrió. Empecemos. El día pasó volando. Reuniones con finanzas, coordinación con el departamento legal, una videollamada con inversores y una visita sorpresa al área de producción. Livia ni siquiera tuvo tiempo para almorzar. Pero en medio del agotamiento, notó algo interesante. Nicholas era un jefe exigente. Sí, pero sorprendentemente atento. Se fijaba en los detalles, escuchaba más de lo que hablaba y sabía exactamente cuándo presionar y cuándo dar un paso atrás. Y para su sorpresa, hacía bromas, mordaces e ingeniosas, a menudo dirigidas a ella. En el ascensor, cuando estaban solos entre el 8º y el 10º piso, miró su bloc de notas y le preguntó, ¿de verdad escribes las cosas a mano? Me funciona mejor. Memoria visual. Interesante, rara, de la vieja escuela. Que escriba a mano no significa que sea de la edad de piedra. Claro que no. Pero lo parece. Puso los ojos en blanco. Él sonrió. Más tarde,
Tras la última reunión del día, Livia fue al café de la esquina, cerca de la empresa. Necesitaba algo dulce, preferiblemente con mucho azúcar y reconfortante. Se sentó en un rincón de la habitación y sacó su teléfono. Estaba respondiendo mensajes cuando alguien acercó la silla frente a ella. Nicholas. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Me sigues? Casualidad. Lo dudo. Trabajo en el edificio de al lado. Esta es la cafetería más cercana. Vengo aquí siempre. Nunca viniste cuando yo estaba aquí. Quizás simplemente no te diste cuenta. Se cruzó de brazos, desconfiada. Me ha estado prestando mucha atención últimamente, señor Smith. Y ha estado hablando mucho conmigo, señora asistente. Llegó el camarero. Nicholas pidió un café solo. Ella pidió una rebanada de pastel de chocolate. ¿Te gusta el azúcar?, preguntó. Después de un día siendo tu sombra, necesito azúcar para mantenerme en pie. Lo hiciste bien hoy. Pensé que te escaparías. Todavía lo estoy pensando. Tomó un sorbo de café. Ya sabes, la mayoría de la gente se pone nerviosa al entrar en mi oficina. Me puse nervioso. Lo disimulé con sarcasmo. Lo disimulaste muy bien. Dio un mordisco al pastel y miró al hombre que tenía delante. Se sentía tranquila, pero el corazón le latía aceleradamente. Había algo extraño en su presencia. Nicholas no encajaba del todo con la imagen que ella tenía de un director ejecutivo. Era serio, metódico, pero también humano. Y a veces parecía demasiado curioso por ella. ¿Cuántas coincidencias crees que ocurrirán antes de que acabe la semana?, preguntó. Quizás unas cuantas más. Quizás ninguna. ¿Y si te dijera que no creo en las coincidencias? Entonces tendrás que aceptar que te estoy siguiendo. Ella arqueó una ceja. ¿Lo estás haciendo? Él no respondió, solo sonrió. Una de esas sonrisas molestas e indescifrables que dejan la pregunta en el aire. A la mañana siguiente, fue a la sala de descanso de la empresa a tomar un café antes de empezar el día. La máquina estaba libre, pero segundos después apareció Nicholas. Buenos días, dijo, tomando una taza. ¿Me sigues? Quizás, o quizás es que tengo buen sentido del tiempo. Ella tomó su taza. Eres imposible. Y aún así, sigues aquí. Eso dice mucho. Estaba a punto de responder, pero entró el director de operaciones y llamó urgentemente a Nicholas. Nos vemos en la oficina en 10 minutos, dijo antes de irse. Claro. Estaré allí en cuanto escape de tus coincidencias. Ella sonrió. Y esta vez, él no le devolvió la sonrisa. Él simplemente la miró. Un segundo más de lo habitual. Como si algo hubiera cambiado. Como si, entre una coincidencia y otra, empezara a tomarse en serio este jueguito. El viernes por la mañana, Livia revisaba informes en la oficina ejecutiva de al lado cuando Nicholas entró sin llamar. Llevaba la chaqueta colgada del brazo y las llaves del coche en la mano. Tengo una reunión externa. Necesito que me acompañes. Levantó la vista, sorprendida. ¿Ahora mismo? ¿Quieres que vaya contigo? ¿Como tu chofer personal? Eres mi asistente, ¿recuerdas? Se levantó, cogió su bolso y lo siguió. Por el camino, no dijo mucho. Solo unas instrucciones sobre la reunión con una empresa asociada. Ella lo observaba de reojo mientras conducía. Tranquilo, con la vista fija en la carretera, pero de vez en cuando la miraba rápidamente. Como si quisiera decir algo, pero estuviera esperando el momento oportuno. La reunión fue más corta de lo esperado. Al salir de la sala de conferencias, Nicholas miró su reloj. Ya era pasada la hora del almuerzo. ¿Quieres comer algo? Livia dudó. Sabía que esto parecía más que una simple prolongación del horario de trabajo. Aún así, asintió. Fueron a un restaurante tranquilo. Iluminación tenue. Música suave. Se sentaron junto a la ventana. Ella estaba hojeando el menú cuando él habló, sin apartar la vista de ella. Pareces incómoda. No todos los días ceno con mi jefe. No es cena. Sigue siendo almuerzo.
No ayuda mucho. Nicholas sonrió a medias. Tranquilo, no es una trampa. Cerró el menú y respiró hondo. Si es una trampa, ya estoy demasiado metido, así que no importa. Llamó al camarero y pidió un plato sencillo. Livia eligió algo ligero. Cuando el camarero se fue, la miró. Eres realmente diferente. ¿En qué sentido? Diferente de la gente con la que suelo trabajar. Los que se esfuerzan por no discrepar. No se me da bien fingir que estoy de acuerdo. Eso es raro y arriesgado, pero interesante. Livia tomó un sorbo de agua. La conversación se estaba volviendo demasiado personal y arriesgada. Si yo fuera tú, tendría cuidado con esa palabra, interesante. Ahí es donde suele empezar el caos. Quizás eso es lo que falta en mi vida, un poco de caos. Ella se rió, sintiéndose más tranquila. Me pareces de esas personas que hacen yoga a las 6 de la mañana. El caos no te sienta bien. Y pareces alguien que no duerme bien, toma demasiado café e intenta controlarlo todo con listas. Arqueó una ceja. ¿Era un análisis de personalidad o solo una suposición? Observación. Observas demasiado. Huyes demasiado. Livia hizo una pausa. Tenía razón. Cada vez que la conversación se profundizaba, ella hacía un chiste, cambiaba de tema, fingía que no se trataba de ella. Así se sentía más segura. Llegó la comida. Comieron en silencio durante unos minutos. La comida estaba buena, pero había una ligera tensión en el ambiente, una silenciosa expectación. Nicholas rompió el silencio. ¿Estás saliendo con alguien? La pregunta la tomó por sorpresa. Casi se le cae el tenedor. ¿Disculpa? ¿Estás saliendo con alguien? Pensó un segundo. Algo en su interior se encendió, la necesidad de construir un muro entre ellos. Sí, mintió sin dudarlo. Nicholas asintió, pero su mirada se volvió un poco más fría. Entendido. Se mordió el labio. Lamentó la mentira, no lo que dijo, sino cómo reaccionó. Nicholas no era de los que expresaban sus emociones abiertamente, pero en ese momento parecía decepcionado. ¿Por qué preguntas?, se aventuró a preguntar. Porque pareces alguien que siempre mantiene la distancia, y a veces me pregunto si hay alguien al otro lado del puente o si simplemente tienes miedo de cruzar. Tragó saliva con dificultad. ¿Siempre usas metáforas de puentes con los empleados, o soy especial? Tú eres especial. El silencio se hizo más denso. El ruido del restaurante pareció desvanecerse por un instante. Ella se inclinó, intentando cambiar de tema. ¿Y tú? ¿Sales con alguien? No, nunca funciona. ¿Por qué no? La gente se acerca por el apellido, el título o las ventajas. ¿Y crees que todos son así? No, pero la mayoría sí. Livia se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Quizás estés buscando en los lugares equivocados. Quizás. Llegó la cuenta. Nicholas pagó antes de que ella pudiera siquiera sacar la cartera. De regreso a la oficina, el silencio se hizo más cómodo. Ella miró por la ventana. Él conducía con atención. Al aparcar, ella se desabrochó lentamente el cinturón de seguridad. Gracias por el almuerzo, o la cena, o lo que fuera. Fue un descanso. Ella se rió. Un buen descanso. Antes de que ella abriera la puerta del coche, él habló, sin mirarla directamente. Si alguna vez quieres cruzar ese puente, no tienes que mentir sobre quién está al otro lado. Se quedó paralizada, sintió que se le calentaba la cara. Salió del coche, cerró la puerta con cuidado y entró en el edificio. No fue hasta que llegó al ascensor que se dio cuenta de que aún sostenía la servilleta del restaurante, arrugada en la mano como una nota importante. Y por primera vez desde que todo empezó, se preguntó, ¿de verdad preguntaba por alguien o solo se preguntaba si aún había un lugar para él? Juguemos a un pequeño juego para quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. El lunes, los pasillos de la empresa parecían más concurridos de lo habitual. Livia sentía miradas sobre su hombro,
susurros en los rincones y, lo peor de todo, sonrisas mal disimuladas al pasar. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero en el fondo, sabía exactamente qué estaba pasando. Los rumores habían comenzado. ¿Los viste salir juntos el viernes? Dicen que almorzaron en un restaurante elegante, solos. Es nueva, ¿verdad? Apenas llegó y ya es cercana al director ejecutivo. Lo que pasa con los rumores es que no se necesitan pruebas cuando la gente está dispuesta a creer lo peor. A primera hora de la tarde, mientras Livia organizaba documentos para la próxima reunión de Nicholas, la gerente de recursos humanos, Amanda Torres, entró en la oficina con paso seguro y una sonrisa tan falsa como un lápiz labial barato. Buenos días, Livia. ¿Está el señor Smith? Está en una conferencia telefónica, pero le avisaré en cuanto esté disponible. Amanda ignoró la respuesta y se acercó al escritorio. Solo vine a felicitarte, ¿sabes? No todos destacan tan rápido. Livia mantuvo una expresión neutral. Gracias, y sobre todo con un método tan original. Tienes talento, chica, dijo Livia, levantando la vista. ¿Hay algo que quieras decir, Amanda? Solo estoy observando. Como todos los demás, ten cuidado de no tropezar en las escaleras que subiste tan rápido. Gracias por preocuparte. No te preocupes, sé caminar. Amanda sonrió con picardía y se fue con el mismo aire tóxico con el que entró. Livia cerró los ojos un instante. Se sentía como estar en una habitación llena de espejos deformados. Nada reflejaba la verdad, pero todo se distorsionaba lo suficiente como para generar dudas. Durante la reunión general con los directores, Nicholas entró con su carpeta y una expresión tranquila. Livia se sentó a su izquierda, como lo había hecho durante las últimas semanas. Se dio cuenta de que Amanda también estaba allí, y había algo en sus ojos. Expectativa. Cuando la reunión se abrió para sugerencias y temas internos, Amanda pidió la palabra. Disculpen. Antes de terminar, quisiera mencionar algo. No se trata directamente de finanzas, pero creo que afecta nuestro ambiente laboral. Nicholas levantó la vista. Adelante. Ha habido un poco de charla en los pasillos, y por desgracia, no podemos ignorar el ambiente que se está creando. Livia sintió que se le aceleraba el corazón. También sintió que la observaban, pero mantuvo la cabeza alta. Rumores de que algunos empleados se están acercando al liderazgo de formas poco convencionales. Fronteras personales y profesionales que podrían estar traspasándose. Un silencio incómodo llenó la sala. Amanda continuó, con el debido respeto, señor Smith, la transparencia es algo que usted ha enfatizado desde el principio, y creo que es justo que mantengamos una línea clara entre el favoritismo y el mérito. Livia se quedó quieta, pero por dentro, cada palabra le parecía un puñetazo en el estómago. Nicholas miró con calma a Amanda y luego a la habitación. Por fin, habló. Si hay rumores, eso es todo. Rumores. Me importa lo que se hace en la oficina, no lo que se dice en los rincones. ¿Y qué hay de los cambios de rol inesperados? ¿Ascensos sin un proceso de selección? Cualquier miembro del equipo puede ocupar un puesto donde demuestre potencial, incluso aquellos que, aunque nuevos, han demostrado ideas y profesionalismo superiores a la media. Miró directamente a Livia. Y si alguien tiene alguna duda al respecto, mi puerta está siempre abierta. Amanda no respondió. Simplemente se cruzó de brazos y mantuvo la postura. Nicholas se volvió hacia el grupo. ¿Alguna otra pregunta? Nadie dijo nada. La reunión terminó. Horas después, cuando todos se habían ido, Nicholas llamó a Livia a su oficina. Entró con el corazón apesadumbrado. Si quieres irte ahora, no te culparé, dijo, antes de que ella pudiera decir nada. ¿Irte? No mereces ser el blanco de chismes por mi culpa. ¿Y crees que alejarte lo detendría? Nicholas la miró. Te atacan porque estás demasiado cerca de mí. No es justo. Lo que no es justo es esconderse. Se acercó un poco más. No necesitas protegerme. Y no tienes por qué sentirte culpable. Hubo una pausa, un silencio que decía más que 1000 palabras. ¿Estás bien con todo esto?, preguntó. No, dijo con sinceridad. Pero he aprendido a lidiar con la injusticia.
Lo que no soporto es que me traten como si no me hubiera ganado lo que tengo. Nunca pensé eso. Pero sí. Nicholas apretó los labios. Entonces quizás sea hora de mostrarles quién eres realmente. ¿Qué quieres decir? Serás quien presente en la próxima reunión. Quiero que compartas las ideas en las que has estado trabajando para ese informe interno de marca. Demuéstrales que estás aquí porque te lo has ganado. Y después, déjalos hablar. El tiempo se encargará del resto. Livia asintió. Pero en el fondo, aún le dolía. Más que admitirlo ante él, le costaba admitirse a sí misma cuánto la afectaba todo aquello. El viernes, Livia entró en la sala de reuniones con la carpeta en la mano y la cabeza bien alta. Sabía que algunos esperaban que fracasara, quizá incluso la animaban. Nicholas presidía la mesa, como siempre. Pero sus ojos la siguieron con la misma confianza que había mostrado la semana anterior. Buenas tardes. Hoy, Livia Morera dará una breve presentación sobre estrategias de comunicación interna. Tiene la palabra. Respiró hondo y comenzó. Durante los siguientes 20 minutos, presentó datos, investigaciones, estudios comparativos y propuestas realistas para mejorar la comunicación entre departamentos. Habló con claridad, seguridad y, sobre todo, honestidad. Al final, hubo silencio. Luego, aplausos. Empezó suave, pero se fue intensificando. Nicolás fue el último en aplaudir. Pero sus ojos lo decían todo. Amanda no dijo ni una palabra. Mientras Livia recogía sus papeles para irse, un director de otro departamento se acercó. Bien hecho, Livia. Estuviste excelente. Gracias. Me gustaría hablar contigo la semana que viene. Tenemos un proyecto que realmente podría aprovechar tus ideas. Livia sonrió, sorprendida. Claro que sí, con gusto. Salió de la habitación con los hombros aligerados. Nicholas la encontró unos minutos después cerca del ascensor. Te dije que el tiempo se encargaría. Esbozó una leve sonrisa. Quizás, pero lo que me ayudó hoy fue alzar la voz y ser escuchado. Tienes más voz de la que crees y más fuerza de la que crees. ¿Incluso cuando todos intentan derribarme? Sobre todo entonces. Ella lo miró. Me pusiste en esa situación, sabiendo que estaría expuesta, porque sabía que podrías con ello. Y si no pudiera, estaría allí para alcanzarte. Livia suspiró. Llegó el ascensor y ella entró. Él se quedó junto a la puerta. Antes de que se cerrara, ella dijo, gracias por creer en mí. No, gracias por demostrarme que no todo es cuestión de apariencias. Al cerrarse las puertas, se miró en el panel metálico. Por primera vez en días, vio a alguien que no huía, alguien que afrontaba lo que debía afrontar, alguien que se quedaba. Y al otro lado de esa puerta, había alguien que también se quedaba. El viernes parecía que terminaría tranquilo, pero el cielo tenía otros planes. Livia miraba por la ventana de la sala de reuniones mientras el equipo terminaba los últimos asuntos de la tarde. Afuera, densas nubes se amontonaban como un ejército oscuro listo para atacar. El cielo estaba gris, denso y pesado. Y cuando el trueno retumbó por tercera vez, todos sabían que la tormenta iba a azotar con fuerza. Terminemos esto antes de que la lluvia nos atrape hasta el lunes, bromeó uno de los directores. Nicholas esbozó una leve sonrisa, pero no parecía relajado. Parecía distraído, mirando entre la pantalla de su teléfono y la ventana. Livia recogió sus notas y se fue antes de que el pasillo se llenara. Para cuando llegó al vestíbulo del edificio, llovía a cántaros como si el cielo se desmoronara. El sonido del agua al chocar contra el cristal les hacía sentir como si estuvieran rodeados por un río embravecido. Encendió el teléfono e intentó pedir un taxi. No hubo suerte. No había ningún coche disponible. Perfecto, murmuró. ¿No has tenido suerte con el viaje? La voz de Nicholas llegó desde atrás. Ella se dio la vuelta. Él llevaba la chaqueta doblada sobre el brazo y observaba la lluvia con su habitual expresión seria. No hay conductores disponibles y, sinceramente, no creo que salir ahora sea buena idea. Estoy de acuerdo. Esperemos. Regresaron a la zona de sofás del vestíbulo.
Estaban casi solos, salvo por una recepcionista pegada al teléfono y un guardia de seguridad somnoliento. Livia se cruzó de brazos. Si lo hubiera sabido, habría traído una tienda de campaña. O una tabla de surf. Nicholas se sentó y le indicó que hiciera lo mismo. A este ritmo, el nivel del agua debe estar subiendo. Se sentó, todavía un poco tensa. ¿Has pasado por esto antes?, preguntó. ¿Te refieres a una tormenta o a estar atrapado en un vestíbulo de cristal con mi jefe? Ambas. Sonrió. Muchas tormentas. En cuanto a jefes, ninguno como tú. Arqueó una ceja. ¿Era un cumplido? ¿Era un cumplido? Quizás. Depende de cómo te lo tomes. Nicholas rió entre dientes. Dime, ¿dónde creciste? Livia dudó un momento, pero la lluvia, el descanso y la tranquilidad la hicieron sentir lo suficientemente segura como para responder. Barrio Brass, zona este. Mi mamá aún vive ahí. Mi papá se fue cuando yo tenía 8 años. Desde entonces, solo somos 2. ¿Y ella? Está bien. En la medida de lo posible. Problemas de salud, diabetes avanzada, algunas complicaciones. Pero sigue siendo fuerte. Tiene un gran corazón. Él asintió. Hablas de ella con tanto cariño. Es mi roca. Ella hace lo imposible con casi nada. Nicholas se quedó callado un momento. Perdí el mío muy joven. Livia se volvió hacia él, sorprendida. Lo siento. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 19 años. Ya estaba trabajando, estudiando, y de repente tuve que madurar de la noche a la mañana. Ella se quedó callada, dándole espacio. Pasé años intentando demostrar mi valía. Que podría sacar adelante el negocio familiar. Que podría ser el hombre que la gente esperaba que fuera. Y en el proceso, me convertí en alguien que... Hizo una pausa. Construí demasiados muros. A veces necesitamos muros para sobrevivir, dijo. Sí. Pero después de un rato, también empiezan a sentirse como prisiones. Afuera, la lluvia seguía siendo intensa, pero ahora solo parecía un ruido de fondo de ese momento. Estaban en un respiro del mundo. Un espacio tranquilo, lejos de las máscaras sociales y la armadura cotidiana. Nicholas se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Por eso admiro tu valentía. ¿Valentía? Enfrentarte a una sala llena de ejecutivos esperando verte fracasar. Mantenerte firme. Y salir con más respeto del que trajiste. Estaba aterrorizado. Y aún así lo hiciste. Eso sí que es valentía. Livia sintió una oleada de calor en el pecho. Él no estaba elogiando su actuación. Estaba viendo más profundamente. Y eso la asustó, pero también la conmovió. Un fuerte trueno sacudió las ventanas. Se cruzó de brazos. Odio los rayos. Desde pequeño. Ven aquí. Nicholas se quitó la chaqueta y se la puso con cuidado sobre los hombros. El gesto fue tan natural que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Estoy bien, dijo, aunque se le puso la piel de gallina. Estás temblando. Ella sujetó la tela y bajó la cabeza. Gracias. Se quedaron en silencio un rato. Entonces ella preguntó, ¿alguna vez has pensado en dejarlo todo atrás? ¿Desaparecer? ¿Empezar de cero? Muchas veces. Pero nunca tuve el valor. ¿Y si te dijera que lo pienso cada semana? Sonrió. Te creería. Ella lo miró. Sus rostros estaban más cerca ahora. El sonido de la lluvia los envolvía. Había una intensidad en la mirada de Nicholas que ella nunca antes había visto. Ni en las reuniones. Ni siquiera cuando elogiaba su trabajo. Esto era diferente. Más humano. Más personal. Le tocó suavemente el rostro, apartándole un mechón de cabello mojado de la frente. Eres más fuerte de lo que crees, Livia. Su corazón latía más rápido. Tú también. Simplemente lo olvidaste. Su mano se deslizó hasta su hombro.
Su rostro estaba a centímetros del de ella. Podía sentir su respiración. Sentir la tensión en el aire, apretándolos como un hilo invisible que los acercaba. Entonces sonó su teléfono. Ambos se apartaron al unísono, como si les hubiera caído un chorro de agua fría. Nicholas cogió el teléfono, miró la pantalla y contestó con firmeza. Sí, se levantó lentamente, todavía con la chaqueta sobre los hombros, y se acercó a la ventana. Afuera, la lluvia empezaba a amainar. Colgó la llamada y se levantó. Piden una decisión urgente sobre el contrato de la sucursal de Curitiba. Tengo que ocuparme de ello hoy. Ella asintió. La tormenta se está calmando. ¿Quieres que te lleve a casa? No, puedo conseguir un coche ahora. Debería estar despejado. Nicholas la miró, como si quisiera decir algo, pero no estuviera seguro de si debía hacerlo. Se quitó la chaqueta con cuidado y me la devolvió. Gracias por todo, por hoy. Cuando me necesites. Ella empezó a alejarse. Él la llamó por su nombre, Livia. Se giró. Si te hubiera besado hace un momento, ¿me habrías detenido? Tragó saliva con dificultad. No lo sé. Él asintió, entendiendo más de lo que sus palabras decían. Buenas noches. ¿Noches? Buenas noches, Nicolás. Y se fue. En el coche, mientras el conductor avanzaba por las calles aún inundadas, Livia apoyó la cabeza en la ventanilla. No se habían besado. No habían dicho nada demasiado personal. Pero algo había cambiado entre ellos, como si la tormenta les hubiera quitado un pedazo a cada uno y lo hubiera dejado allí, en el suelo mojado, el comienzo de algo que no sabían cómo nombrar. Pero sabían que ya no estaban en el mismo lugar. Y quizá no querían volver. Livia miraba la pantalla del ordenador, pero no leía nada. Las cifras, los gráficos y los informes se confundían. Durante días había intentado ignorar lo que sentía, pero era como intentar barrer arena mojada. Cuanto más lo intentaba, más se hundía. Desde aquella noche tormentosa, Nicholas no había dicho ni una palabra. Ni una sola mención del casi beso. Ninguna referencia a lo ocurrido en aquel vestíbulo vacío, rodeado de lluvia y un silencio que decía más que 1000 palabras. Y ella tampoco había dicho nada. En la empresa, todo parecía ir sobre ruedas, al menos en apariencia. El equipo la respetaba más, las reuniones fluían con fluidez y los proyectos cobraban impulso. Pero con cada paso firme que daba en el trabajo, se sentía más frágil por dentro. Era como si se hubiera dividido en dos. La profesional que crecía e impresionaba a los demás, y la que esperaba algo que nunca llegaba. El viernes marcó el último evento del año. La tradicional fiesta navideña de la compañía, con discursos, homenajes y, por supuesto, el tan esperado brindis con champán. Livia había decidido no ir. Pasó todo el día ensayando cómo entregaría su carta de renuncia. La escribió, la reescribió y finalmente imprimió 2 copias. No porque quisiera huir, sino porque sentía que quedarse allí empezaba a afectarlo todo, incluso sus creencias. A las 5:32, con la carta en la mano, respiró hondo y se dirigió a la oficina de Nicholas. La recepcionista le dijo que estaba reunido con 2 inversores y que tardaría unos minutos más. Livia le dio las gracias y decidió esperar en la sala de espera. Se sentó en un sofá cerca de la ventana. Afuera, la ciudad empezaba a iluminarse para la noche. Coches, bocinas, gente corriendo en todas direcciones. El mundo seguía moviéndose, incluso cuando su corazón quería detenerse. Cerró los ojos un instante, planeando irse sin despedirse. Una voz familiar la hizo abrir los ojos. Nicholas estaba de pie frente a ella, con la chaqueta desabrochada y la mirada fija en ella. Se levantó lentamente. Tenía la carta en la mano. Ella estaba lista. Vine a darte esto. No creo que deba quedarme. Miró el papel. No lo cogió. ¿Por qué? Porque es difícil. Trabajando aquí. Intentando ser profesional. Haciendo como si nada hubiera pasado. Fingir que nada ha cambiado. ¿Y si te dijera que a mí también me cuesta? Livia dudó. Eso no cambia lo que piensa la gente.
Y estoy harta de tener que demostrar que pertenezco aquí todo el tiempo. No tienes que demostrar nada. A mí no. A nadie. Pero necesito demostrarme a mí misma que puedo irme con dignidad. ¿Y eso es todo? Le tendió el papel sin responder. Nicholas miró el sobre, luego a ella. No lo tomó. Me confundiste con un camarero. Entonces querías que fuera solo eso. Ahora quieres irte como si siguiera siendo solo ese tipo. Nicholas. No. Escucha. Fui paciente. Fui profesional. Era el director ejecutivo que necesitabas. Pero también era el hombre que esperaba que vieras que no era solo un jefe más en tu vida. Livia sintió que el corazón le latía más rápido. Sus palabras eran agudas. Pero había dolor detrás de cada una. Sí lo vi, susurró. ¿Entonces por qué te vas? Porque me importas. Y cuando nos importas demasiado, nos volvemos vulnerables. Nunca te pedí que te protegieras de mí. Pero me lo pedí a mí mismo. Silencio. Respiró hondo y se acercó. Si te pidiera que te quedaras, ¿lo harías? Ella lo miró a los ojos. Había tanto allí. Tanta verdad. Tanto miedo. Tanta esperanza. No lo sé. Nicholas le quitó el sobre de las manos, pero no lo abrió. Entonces hagamos un trato. Ven a la fiesta. Solo eso. Sin decisiones. Sin cartas. Sin despedidas. ¿Y después? Entonces tú decides. El salón estaba lleno. Música suave sonaba de fondo. Los camareros se movían con bandejas. Y los invitados brindaron por los resultados del año. Livia llevaba un vestido azul oscuro que había alquilado a última hora. No había planeado venir, pero no podía ignorar la petición de Nicholas. Quizás era miedo. Quizás era esperanza. Al entrar, sintió las miradas fijas en ella. Algunos sorprendidos, otros juzgando. Pero no importaba. Ella caminaba con confianza. Pronto encontró a Clara, quien la jaló hacia la mesa del equipo de marketing. Pensé que no vendrías. Yo también. Nicholas ya está aquí. Pero no creo que te haya visto todavía. Ella asintió. Estaba ahí para él. No podía negarlo. Pero también estaba allí por sí misma. Unos minutos después, el presentador anunció el inicio de los discursos. Llamaron a Nicholas al escenario. Caminó con su gracia habitual. Pero esta vez, había algo en sus ojos. Buscaba a alguien entre la multitud. Este año fue desafiante, empezó. Pero también fue un año de reconstrucción. No solo en objetivos y resultados, sino también en valores y conexiones. Livia sintió que sus ojos se encontraban con los suyos. Incluso con cientos de personas en el público, lo supo. Esas palabras eran para ella. Y si puedo dejar un último pensamiento para este maravilloso equipo, es este: a veces malinterpretamos a la gente. A veces juzgamos demasiado rápido. Pero si tenemos el coraje de mirar más allá de la superficie, podríamos descubrir que algunos malentendidos conducen a los descubrimientos más significativos. La multitud aplaudió. Las manos de Livia temblaban. Poco después, Nicholas descendió y se abrió paso entre los invitados. Caminó hacia ella, pero ella se giró antes de que él la alcanzara. ¿Bailarías conmigo? ¿Incluso después de que intenté alejarme? Sobre todo porque tú lo hiciste. Sonrió y los dos caminaron hacia el centro de la sala. La música era lenta. Los pasos fueron sencillos. Pero el silencio entre ellos estaba lleno de todo lo que aún no se habían dicho. ¿Aún quieres que me quede?, preguntó. Quiero que decidas por ti mismo. Pero sí, lo hago. ¿Y si me equivoco? Lo arreglamos juntos. Apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo se sintió ligera. La canción terminó. Nicholas cogió 2 copas de champán y le entregó una. Un brindis, dijo. ¿Por qué? Levantó la copa. Al error que se convirtió en encuentro. A la confusión que se convirtió en camino.
Al comienzo que pareció un error. Pero quizás sea el comienzo perfecto. Sonrió. Al elegante camarero. Y a la mujer que no temía decir lo que pensaba. Sus copas se tocaron. El sonido del cristal resonó como un punto. O quizás un nuevo comienzo. El primer día del nuevo año llegó con un cielo despejado y una suave brisa. La ciudad, aún soñolienta tras la celebración, parecía respirar con más calma. Livia se despertó temprano, pero no tenía prisa. Preparó café, puso música y se sentó junto a la ventana unos minutos, observando el lento movimiento del exterior. Su teléfono vibró con mensajes de feliz año nuevo, pero los ignoró por ahora. No porque no le importara, sino porque ese día necesitaba escucharse a sí misma antes de escuchar al mundo. Había pasado exactamente una semana desde el baile. Una semana desde el discurso de Nicholas, desde el baile, desde el brindis que pareció sellarlo todo. Y aún no se había decidido nada. Livia no había presentado su carta de renuncia, pero tampoco había regresado a la empresa. Pidió un tiempo. Necesitaba pensar. Y Nicholas lo entendió. No la llamó, no la presionó, no apareció. Era como si ambos comprendieran, sin decir palabra, que este momento era necesario. Pero ahora, con la ciudad despertando, había llegado el momento de decidir. A las 10 de la mañana, salió de casa con paso firme. Caminó hacia una pequeña cafetería, escondida entre dos tiendas antiguas. Se sentó en una mesa al fondo y pidió lo de siempre, un capuchino con canela. Sacó un cuaderno que llevaba desde la universidad y empezó a escribir. No es una lista de objetivos, ni pros ni contras, sino una carta para sí misma. Livia, llegaste hasta aquí. Superando caídas, tropiezos y tantos nuevos comienzos. Ahora es momento de preguntarte, honestamente, ¿qué quieres? No lo que la gente espera. No lo que parece lógico. ¿Qué es lo que realmente quieres? Escribió durante casi media hora. Luego cerró el cuaderno y miró su taza. Aún quedaba un poco de café, ya tibio. Sonrió. Ella sabía la respuesta. Esa tarde, tomó el metro y se bajó 2 estaciones antes de su destino final. Quería caminar un poco, ver las calles, los rostros, el movimiento. Quería recordar de dónde venía. Pasó por la vieja escuela a la que asistía. Estaba llena de grafitis, pero aún seguía en pie. Sonrió, recordando cuando ensayaba obras en el patio. En aquel entonces, soñaba con ser actriz. Más tarde, la vida la llevó por otro camino. Pero una parte de ese sueño aún vivía en ella. El deseo de contar historias, de conmover a la gente, de expresarse con honestidad. Y quizá eso fue lo que Nicholas vio en ella. A las 5 de la tarde, llegó al edificio de la empresa. Los empleados tenían el día libre. El vestíbulo estaba vacío. Pero ella sabía que él estaría allí. Subió directamente al piso 17. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, su corazón se aceleró. No era miedo. Era certeza. Llamó a la puerta de su oficina y entró sin esperar. Nicolás estaba de pie junto a la ventana, con la camisa blanca, las mangas arremangadas y la mirada perdida. Al verla, no dijo nada. Solo sonrió. He vuelto, dijo. Me di cuenta. Pero no de la manera que crees. Se giró. ¿Qué quieres decir? Livia dio unos pasos hacia adelante y se detuvo a pocos metros de él. Vine a decirle que he decidido quedarme. Pero no aquí. No en esta posición. No bajo tu sombra. Nicholas frunció el ceño ligeramente, sorprendido. ¿Quieres irte? Yo quiero volar. Quiero construir algo que sea realmente mío. No porque esté huyendo, sino porque estoy listo. Asintió lentamente. Había algo en sus ojos. Admiración. ¿Qué vas a hacer? Acepté una oferta para dirigir un proyecto de medios comunitarios. Dirigiré un programa que reúne a jóvenes de barrios de bajos recursos con talleres de escritura, teatro y vídeo. No es el puesto más alto ni el sueldo más alto. Pero es real. Nicholas sonrió con sinceridad. Eso te conviene. He aprendido mucho aquí. De ti.
De todo lo que he vivido. Pero también he aprendido a escucharme. Y mi voz me pide algo nuevo. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Silencio. ¿Eso significa que, también terminamos? Preguntó directamente. Ella respiró hondo. No tiene por qué terminar, pero tampoco tiene por qué empezar mal. ¿Cuál sería la manera correcta? Cuando no se trata de jefe y empleado. Cuando se trata solo de Nicolás y Livia. Dos personas. Dos opciones. Dos caminos que se cruzan porque quieren, no porque tienen que hacerlo. Se acercó un poco más. Quiero verte feliz, aunque sea a la distancia. Pero si pudiera elegir, preferiría estar a tu lado. Que me encuentres más tarde. Cuando todo esté más claro. Cuando no se trate de correr ni de un impulso, sino de una decisión real. Nicholas asintió. Había comprensión en sus ojos y una especie de respeto que lo decía todo. Esperaré. Con gusto. Volveré. Seguro. Sonrió. Él también sonrió. No se besaron. No hicieron promesas. Se miraron, sabiendo que no era el final. Era un nuevo comienzo. 2 meses después, Livia corría por los bastidores del pequeño teatro comunitario de Jardín Alborada. Fue el primer espectáculo que ofrecieron los chicos del proyecto. Las sillas estaban llenas, los padres emocionados y los alumnos nerviosos. Vestida con vaqueros, camiseta y una sencilla credencial, se sintió más importante allí que en cualquier reunión de la junta. Tras la cortina, una niña de 12 años temblaba de miedo. No puedo, maestra. Lo olvidaré todo. Livia se arrodilló frente a ella. ¿Te preparaste? ¿Sabes tus líneas? Y aunque cometas un error, lo más bonito es intentarlo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la valentía no consiste en no tener miedo. Se trata de hacerlo incluso cuando tienes miedo. La chica sonrió. Subió al escenario y lo hizo de maravilla. Livia se secó los ojos y se sentó a un lado del escenario. Observó cada línea, cada risa, cada aplauso. Al final de la actuación, subió al escenario y llamó a todos los estudiantes. Hoy, le mostraron al mundo la fuerza que llevan dentro. Esto demuestra que puedes ir a donde quieras. Que nadie te diga lo contrario. El público los ovacionó de pie. Entre bastidores, alguien le tocó el hombro. Se giró y se quedó paralizada. Nicholas. Vaqueros, camisa de cuello abierto y una sonrisa tímida. Me dijeron que hacías milagros por aquí. Se rió, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Entregándole un informe de desempeño emocional. ¿Lo aprobaron? Con honores. Ella lo abrazó. Un abrazo largo y sincero. Has cambiado, dijo. Tú también. Dio un paso atrás. ¿Cómo te enteraste del evento? Claire. Me dijo que estabas llevando a cabo un proyecto aquí. Dijo que brillabas más que nunca. ¿Y qué te pareció? Que tenía razón. ¿Y la empresa? Va bien, pero, creo que extrañé a mi asistente. Ese puesto ya no existe. Ahora soy el coordinador de talento juvenil. ¿En serio? Bromeó. ¿Hay alguna vacante para un chico guapo y testarudo que sea director ejecutivo a tiempo parcial? Quizás, si es lo suficientemente humilde como para empezar desde cero. Nicholas sonrió. Lo soy. Y yo también tengo coraje, incluso cuando tengo miedo. Se quedó callada un momento y luego me tendió la mano. Bienvenido, Nicholas, a mi mundo. Él le tomó la mano, y esta vez no hubo barreras. El beso surgió con naturalidad, como el reencuentro de dos personas que nunca debieron despedirse. Livia se sintió por fin en casa, no en una dirección fija, sino en un lugar dentro de sí misma, un lugar donde el amor no era una prisión. Fue una decisión. Y ella había elegido. Nicholas acudía al proyecto con más frecuencia de lo que Livia esperaba. La primera vez, pensó que era solo una visita amable. La segunda, pensó que era un gesto de cortesía. Pero para la tercera,
Cuando apareció con cajas de disfraces y se fue cubierto de pintura tras ayudar a los adolescentes con el decorado, comprendió que no estaba allí por obligación. Quería estar allí. Sabes que no tienes que hacer todo esto, ¿verdad?, dijo ella, doblando las sábanas que usaban como cortinas. Lo sé, pero me gusta. ¿A ti, Nicholas Smith, te gusta pintar paredes y mover sillas? Me gusta verte así, respondió sin disimularlo. Ella se rió, pero se le pusieron las mejillas rojas. Después de aquella noche en el teatro, el beso y el reencuentro marcaron un nuevo capítulo para ellos dos. No había prisa ni grandes promesas, pero sí presencia, apoyo. Una sensación que crecía lentamente, como algo plantado con cariño. Nicholas, fuera de la empresa, era diferente. A veces seguía serio, pero sus sonrisas eran más suaves. Se reía más. Tenía esa forma encantadora de asombrarse por las cosas pequeñas, como un niño representando a Shakespeare o un niño de 8 años recitando un poema lleno de palabras inventadas. Una tarde, Clara pasó por el proyecto para escribir un artículo para el boletín interno de la empresa. Livia, orgullosa, le mostró el lugar. Sabes que te has convertido en una leyenda, ¿verdad?, dijo Clara. ¿Yo? La asistente que sacudió al director ejecutivo y luego salió por la puerta principal. Ahora todos te admiran. Livia sonrió con modestia. Solo hice lo que tenía que hacer, y ahora has vuelto para sacudirle el corazón otra vez. Esta vez es diferente. Volví por mí, y si él quiere venir, genial. Si no, sigo estando completa. Clara la abrazó. Estoy muy orgullosa de ti. Mientras tanto, Nicolás estaba en el patio, intentando montar una escena con dos chicos discutiendo sobre dónde colgar una estrella de papel. Pero no puede estar torcido, gritó uno. Si no está torcido, es aburrido, respondió el otro. De pie entre ellos, Nicholas simplemente dijo, creo que podemos tener una estrella un poco rebelde. ¿Qué te parece? Livia observaba la escena desde lejos, con el corazón ligero. Los fines de semana, se reunían fuera del proyecto. Iban a cafeterías, librerías y, a veces, simplemente paseaban tranquilamente por la ciudad. En uno de esos paseos, Nicholas se detuvo frente a un viejo edificio en el centro. Allí fue donde mis padres abrieron la primera tienda de la familia. ¿Sigue abierta? No, ahora es una cafetería. Pero cada vez que paso, me detengo un momento. ¿Lo extrañas? Yo sí. Pero he aprendido que las cosas cambian, y a veces para bien. Ella le apretó la mano. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Has cambiado mucho en mí, Livia. Tú también me cambiaste. Me diste el coraje para seguir mi propio camino. La miró a los ojos. ¿No es curioso cómo empezó todo con una copa de champán? Se rió. ¿Y tú pensando que yo era el camarero? No, pensando que yo era. Se echó a reír a carcajadas. Sigo pensando que ese smoking te hacía parecer alguien que sirve bebidas. ¿Y ahora? Ahora pareces alguien que me trae café los domingos. ¿Es una indirecta? Una muy clara. El domingo siguiente, Nicholas apareció en su casa con una bolsa de pan con queso, una caja de té y una mirada de orgullo. No traje café, pero sí el resto del desayuno. Qué buen comienzo, dijo, llevándolo adentro. La mañana transcurrió lentamente, con conversaciones ligeras, risas y música suave de fondo. Ella horneó el pan mientras él ponía la mesa. Cuando se sentaron a comer, Livia lo miró un instante. ¿Nicholas? ¿Qué? ¿Crees que podríamos simplificarlo? ¿Simple? Sin complicarlo demasiado, sin convertirlo en una rutina aburrida, sin convertirlo en una historia más que empieza fuerte y termina en silencio. Pensó un momento. No necesitamos hacer promesas. Simplemente ligámonos, un día a la vez. Y si no funciona, al menos lo intentamos. ¿Sin promesas de eternidad? ¿Qué tal solo hasta mañana? Sonrió. Trato hecho. Hasta mañana. En el proyecto, las cosas también empezaban a calmarse. Livia recibía nuevos voluntarios cada semana, lo que le permitía centrarse más en el lado creativo, desarrollando nuevos talleres,
proyectos audiovisuales y colaborando con una editorial para publicar un libro con textos escritos por los niños. Nicolás, a pesar de sus otras responsabilidades, siempre pasaba por allí cuando podía. Y cuando no podía, enviaba mensajes divertidos. ¿Ya se ha enderezado la estrella torcida? El chico que recita poemas inventados quiere ser mi socio. ¿Tú también sientes que estás viviendo la vida que te corresponde? Respondió con fotos, notas de voz y, a veces, solo un corazón. Porque a veces, eso bastaba. Juguemos un pequeño juego con quienes solo leen los comentarios. Escriban Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. Para el tercer mes del proyecto, Livia organizó una actuación especial con los alumnos más pequeños. Se invitó a los padres, así como a colaboradores y donantes. Dudó en invitar a Nicholas. No quería que todo girara en torno a su presencia, pero él apareció de todos modos. Al final de la presentación, una de las chicas le entregó una notita decorada con purpurina. Tía Livia, pareces una verdadera princesa. Gracias por enseñarnos a soñar. Livia lo leyó conmovida. Al salir del escenario, encontró a Nicholas esperándola junto a la salida. ¿Leíste la nota? Ella asintió. Mereces oír eso todos los días. No todos los días son fáciles. Pero los que lo son, compensan el resto. Se acercó. ¿Alguna vez has pensado en hacer un cambio de verdad? ¿Un cambio? Dejar esa empresa y hacer algo más humano. ¿Te refieres a unirte aquí? No de inmediato, pero algún día, si quieres. Sonrió. Lo pienso a diario, pero quiero asegurarme de que, cuando lo haga, no sea solo por ti. Tiene que ser por mí también. Me parece bien. Mientras tanto, ¿puedo seguir pintando paredes, trayendo pan con queso y dándome la mano si quieres? Siempre. Un sábado por la tarde, mientras veían a los estudiantes pintar los telones de fondo para la siguiente obra, Nicholas se volvió hacia ella. ¿Puedo contarte un secreto? Claro. El día que me pediste champán, estaba cansada, molesta y sentía que esa compañía me iba a tragar por completo. ¿Y yo solo era un dolor de cabeza más? Fuiste lo único que me hizo reír ese día. Livia se quedó callada. Y desde entonces, continuó, cada vez que pienso en rendirme, recuerdo cómo me miraste y dijiste, eres imposible. Ella se rió, porque lo eres. Pero aún así, te quedaste. Y tú también. Se acercó y apoyó la frente en la de ella. Me alegro de no haber sido solo un camarero más para ti. Me alegra que no fueras un jefe más para mí. El sol se ponía detrás de mí, los niños reían y corrían al fondo. La ciudad estaba viva, llena de energía. Y justo en ese instante, ambos supieron que habían encontrado algo excepcional, algo que surgió de lo inesperado, pero que ahora parecía completamente real. Era una tranquila mañana de domingo cuando Livia se despertó con la luz del sol que se filtraba por las cortinas y la voz de Nicholas desde la cocina. ¿Café o té?, preguntó sin mirar. Y antes de que digas nada, sí, estoy intentando que tu capuchino quede perfecto. Capuchino con canela, respondió ella, sentada en el sofá. Si te equivocas con la canela, rescindo el contrato. ¿Qué contrato? Ese donde captas mi atención por tiempo indeterminado. Nicholas se rió y se acercó con la taza, con aire dramático. Espero haber pasado la inspección de la señorita Livia. Tomó la taza, dio un sorbo y fingió creer que le daría un 8, pero me quedo con el contrato por respeto a tu esfuerzo. Es la puntuación más alta que he sacado. ¿Subo en tu bolsa personal? Un ligero aumento. Las cosas se habían vuelto más ligeras entre ellos. No necesitaban llenar cada silencio con palabras. A veces, simplemente estar en la misma habitación era suficiente. Otras veces, compartir una taza era suficiente. Pero esa mañana se sintió diferente. Había un sutil peso entre las frases. Livia fue la primera en notarlo. Nicholas parecía inquieto. Jugueteaba con los cubiertos, se pasaba la mano por el pelo con demasiada frecuencia y evitaba mirarla por más de un par de segundos. ¿Pasó algo? Dudó un momento y luego dejó la servilleta con cuidado sobre la mesa. Recibí una oferta.
Ella bebió lentamente su capuchino. ¿Una oferta para qué? Expansión empresarial, un proyecto internacional, 3 años en Nueva York. El silencio entre ellos se hizo más denso. Ella lo miró, intentando comprender todo lo que se escondía tras una frase tan simple. ¿Lo vas a aceptar? Aún no lo decido, pero es una gran oportunidad. Asintió, intentó sonreír, pero su rostro se endureció. Claro que sí. Nicholas tomó la taza y la giró entre sus manos. No quiero que esto cambie lo que tenemos, pero tampoco sé qué significa lo que tenemos si estoy en otro país. Respiró hondo. Nicholas, nunca hicimos promesas, ¿recuerdas? Siempre era hasta mañana. Lo sé, pero quiero que haya muchos mañanas, ¿y si los hay? Incluso estando lejos, ¿crees que podrías con eso? No lo sé. La honestidad me hirió más que cualquier silencio. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque no quiero que te enteres por él, y porque tu opinión importa. Cerró los ojos un segundo. Quiero que lo aceptes si es lo que realmente quieres, no para mí, sino para ti. Y si lo que quiero es quedarme, quédate, pero hazlo también por ti. Se acercó y se sentó a su lado. Livia, te amo. No respondió de inmediato. Lo miró, a esos ojos que siempre parecían tan seguros, pero que ahora parecían humanos. Yo también te quiero, Nicholas. Pero, si te vas, será difícil. Si te quedas, quizá también lo sea. Y si nada sale bien, al menos fuimos honestos hasta el final. Nicholas asintió. Solo no quiero que sientas que te están dejando atrás. No. Voy a mi propio ritmo. En los días siguientes, el tema no volvió a surgir. Nicolás siguió colaborando con el proyecto, pero cada vez menos. Las reuniones de empresa volvieron a cobrar ritmo. Livia le dio espacio. Siguió creando, liderando y sonriendo. Pero en el fondo, ya sentía cómo se tejía el hilo de la separación, puntada a puntada. Un jueves por la noche, organizaba los guiones de la nueva obra. Estaba en la pequeña oficina cuando Clara entró con una bolsa de bocadillos y una mirada curiosa. Bueno, ¿me lo vas a decir ahora o te atiborro de bolitas de queso? ¿Qué te digo? Nicholas. Vi su cara durante el ensayo. Parecía una última mirada antes de irse. Livia mordió la tapa de su bolígrafo. Recibió una oferta. Nueva York. Guau. 3 años. ¿Vas con él? No, y ni siquiera te lo ha preguntado. ¿Quieres que se quede? Quiero que decida quedarse. No quiero ser la razón por la que alguien se sienta atrapado. Clara asintió. ¿Y si se va? Sigo. ¿Y si vuelve? Ya veremos. Eres muy fuerte. No es fuerza. Es supervivencia. El fin de semana siguiente, Nicolás apareció en el teatro con 2 cajas de cartón. Estas son las primeras donaciones de libros de nuestra editorial asociada. Pensé en traerlas yo mismo antes de que el correo las perdiera. Creí que ya estarías en Nueva York. Dijo medio sonriendo. Todavía no. Pero quizá voy en camino. Ella asintió. No insistió. ¿Te gustaría ver un ensayo? Claro. Se sentaron en la última fila. Los niños ensayaban una escena de reconciliación escrita por uno de los estudiantes. Uno de los personajes dijo, me fui porque pensé que el mundo era más grande que tú, pero descubrí que el mundo sin ti era más pequeño que cualquier cosa. Livia sintió un vuelco en el estómago. Nicholas también. Al terminar el ensayo, ambos guardaron silencio. Esa línea, comenzó, la escribió Matías, de 11 años. Nunca había escrito nada antes. Sabe de lo que habla. Los niños siempre lo hacen. Nicholas le tomó la mano. Todavía no me he ido. El traslado se pospuso, pero la decisión sigue ahí, dijo tocándose el pecho. ¿Ya has tomado tu decisión? No del todo. La verdad es que una parte de mí quiere crecer allí, pero la otra no quiere irse del lugar donde encontré paz. Ella le apretó la mano. Entonces no te apresures.
Simplemente no me pidas que espere. Nunca lo haría. Sonrió porque si te voy a tener, Nicholas, te quiero entero, no solo una parte. El lunes, se despertó y encontró un sobre debajo de la puerta. Era de Nicolás. Dentro había una nota manuscrita: Livia, no sé qué elegiré mañana, pero hoy lo sé. Me salvaste de mí misma, y donde quiera que voy contigo, todo se siente más real. Nos vemos pronto, N. Y con la nota, una pequeña pulsera de cuero con un pequeño dije de avión. Livia la sostuvo, sin saber si era una despedida o una espera, pero sabía que era sincera, y por ahora eso era suficiente. Cuando Nicholas se fue a Nueva York, no hubo una despedida formal. No se presentó en el proyecto ese día. Ni un mensaje ni una llamada. Livia se enteró por Clara, quien recibió un memorando interno de la empresa. El director ejecutivo, Nicholas Smith, inicia un nuevo ciclo internacional en la sede estadounidense, con duración desconocida. Se sintió extraño, pero no injusto. Livia lo entendió. Quizás no tuvo fuerzas para irse con ella mirándolo así. Quizás eligió guardar ese último roce de manos como una despedida silenciosa. Ella lo respetaba, pero le dolía. Las semanas siguientes se le hicieron más largas de lo que permitían los días. Llenaba su tiempo con todo lo que podía. Más talleres, planeando la nueva obra, viajando para recaudar fondos. Por la noche, respondía correos electrónicos hasta tarde, incluso cuando no era necesario, como si el sonido del teclado pudiera ahogar el silencio que Nicholas dejaba atrás. Al principio, enviaba mensajes cortos, pero llegó sano y salvo, a un apartamento pequeño pero acogedor. Hoy es mi primera reunión internacional. Estoy tan nervioso como un becario. Encontré una cafetería como la nuestra. Casi pedí un cappuccino con canela. Respondió con cautela, temerosa de parecer demasiado expectante. Pero poco a poco, los mensajes fueron disminuyendo, primero una vez al día, luego una vez a la semana, hasta que cesaron. No por una pelea, ni porque los sentimientos se hubieran ido, sino porque a veces la vida empuja a las personas en direcciones diferentes. Y lo que una vez se sintió tan fuerte empieza a desvanecerse con el tiempo. Livia no presionó. Respetaba el silencio como se respeta una temporada que llega sin previo aviso. Pero guardaba su nota dentro del libro que leía cada noche. Y llevaba la pulsera con el avioncito todos los días. Una tarde, se sentó en la cafetería del proyecto junto a un nuevo voluntario, Marcello, un profesor de historia de sonrisa amable y voz tranquila. ¿Alguna vez alguien te ha cambiado la vida con solo estar ahí?, preguntó mientras compartían un trozo de pan de maíz. Livia reflexionó un momento. Sí, pero no solo pasó. Se quedó, incluso desde lejos. ¿Y aún te cambia la vida? Cada día, Marcello no preguntaba nada más. Y ella estaba agradecida por eso. Los niños extrañaban a Nicolás. Siempre preguntaban, ¿volverá el de la estrella torcida? ¿El que trae pan con queso? ¿El novio de la tía Livia? Ella se rió. A veces decía, no lo sé. Otras veces, quizás. Pero en el fondo, una parte de ella también quería saber. Un día, Mateus, el chico que escribió la escena de la reconciliación, le entregó una nota nueva. Se fue lejos. Pero a veces la gente va lejos solo para aprender el camino de regreso. Apretó la nota con más fuerza de la que esperaba. 4 meses después de la partida de Nicholas, Clara apareció con un sobre. Probablemente no debería enseñártelo, pero creo que necesitas verlo. Era una revista de negocios, una edición especial sobre ejecutivos que trabajan en el extranjero. En la página central, una entrevista con Nicholas. Nueva York es una escuela. Pero lo que más me enseñó fue alguien que no está. Me mostró lo que significa estar presente, incluso en la ausencia. Livia leyó esa frase una y otra vez. Sin saber si sonreír o llorar, él pensaba en ella. Pero no lo dijo. Ella también, pero guardó silencio. Un día, al llegar al proyecto, encontró una caja esperándola en su escritorio. Sin remitente. La abrió con cuidado. Dentro, solo había un sobre marrón y una foto. Nicholas estaba sentado en la grada de un parque con un niño en su regazo, sonriendo. Dentro del sobre, una nota nueva. Livia,
Las palabras se me escaparon, pero el anhelo nunca. Esta foto la tomé un sábado, mientras me preguntaba si estarías bajo el mismo sol que yo. No sé qué somos ahora, pero sí sé que sigues siendo mi norte. Apoyó la frente en la mesa y lloró. Sin sonido. Sin drama. Solo una lágrima que necesitaba salir. Pasó el tiempo, un semestre entero. La nueva obra fue un éxito. Los estudiantes aparecieron en la televisión local. La ciudad apoyó oficialmente el proyecto. Livia fue nominada al Premio de Impacto Social. Sonrió ante todo. Pero había un espacio en su interior que no se llenaba con logros. Era la parte que recordaba su risa silenciosa. El silencio confortable. Las conversaciones sobre todo y nada. Las manos que encajaban perfectamente en las suyas, como si estuvieran destinadas a hacerlo. Pero ella siguió adelante. Siguió adelante porque amaba. Y amar, había aprendido, también significaba dejar ir. A principios del invierno, algo cambió el ritmo de la ciudad. Un festival cultural internacional anunció que presentaría una obra infantil inspirada en un proyecto social. Era su proyecto. Los organizadores se pusieron en contacto. Querían traer la obra a Nueva York. Livia leyó el correo electrónico 2 veces antes de creerlo. Reunió al equipo. Compartió la noticia, conteniendo la emoción. Vamos a representar nuestra obra en otro país. Vamos a mostrarle a nuestros niños al mundo. Los niños vitorearon. Los voluntarios se abrazaron. Pero dentro, se estaba formando una tormenta silenciosa. Nueva York. Él estaría allí. Durante los preparativos, se encargó de todo, logística, vuelos, permisos. No mencionó a Nicholas a nadie. Llegaron a la ciudad el fin de semana anterior a la función. Los estudiantes se alojaron en un hotel modesto. Ella compartió habitación con Clara. La noche anterior al espectáculo, mientras organizaba el vestuario, Clara preguntó, ¿vas a buscarlo? Livia respondió sin mirar. No sé si debería. ¿Te buscará él? Quizás ya lo hizo y no encontró a la mujer que ya no soy. ¿Y si todavía está dentro de ti? Livia sonrió con tristeza. Que la encuentre. Pero no porque yo se lo pidiera. Porque él quería. La mañana del espectáculo, todo salió según lo previsto. Los niños estaban encantadores. El público extranjero le dio una ovación de pie. Livia, emocionada, fue llamada al escenario. Recibió flores. Dio un discurso. Este proyecto nació de la escasez. Pero floreció con amor. Y hoy, cruza océanos no por ambición, sino por amor. Ella no lo vio, pero alguien en las últimas filas se levantó y se fue antes del final. Esa noche, de vuelta en el hotel, mientras organizaba los materiales, alguien llamó a la puerta. Clara respondió, «Es para ti», dijo, señalando. Livia caminó hacia la puerta y se detuvo. Nicolás. Vaqueros, chaqueta oscura, mirada serena. Te vi en el escenario. Quise irme antes de que nuestras miradas se cruzaran demasiado pronto. No dijo nada. Quería ser yo quien mereciera estar en ese escenario contigo. Pero el mérito es todo tuyo. Ella solo asintió. No he dejado de pensar en ti, Livia. Pero necesitaba descubrir quién era sin ti. Y ahora creo que por fin lo entiendo. ¿Entender qué? Que no eres mi mundo. Eres la brújula. Y el mundo es mío para elegir. Y elijo volver a donde sea que estés. Livia sintió una opresión en el pecho. Yo también necesitaba tiempo. Y entendí que amar de verdad a alguien significa dejarlo ir. Pero a veces, cuando regresa, ella dio un paso. Nos dimos cuenta de que el amor era solo silencio. Nunca se detuvo. Él le tocó la mano. ¿Aún hay un lugar para mí en tu mundo? Siempre lo hubo. Él sonrió. Ella lloró. Y por primera vez en muchos meses, el silencio entre ellos no era vacío. Se sentían como en casa. El proyecto dejó una profunda huella en la ciudad.
Después del espectáculo en Nueva York, los niños fueron invitados por escuelas y organizaciones sin fines de lucro a compartir sus historias, sus obras y sus voces. Livia siguió gestionándolo todo con pasión, ahora con más voluntarios, mejor estructura y más tranquilidad. Nicholas continuó asesorando a empresas estadounidenses, pero con una agenda mucho más relajada. Empezó a rechazar ofertas que no se ajustaban a sus valores. Consiguió algunos buenos contratos y, durante el resto de su tiempo, se aseguraba de estar cerca de la realidad. Los fines de semana, recorrían pequeños pueblos del norte del estado de Nueva York. Nicholas dijo que quería descubrir lugares que no aparecen en las guías de viajes. Livia dijo que, en el fondo, solo buscaba excusas para comer pastel de manzana en los mercados agrícolas. Se rieron de eso. Se reían de todo. Se reían entre ellos, y eso hacía que todo se sintiera más ligero. Pero ese sábado en particular, Nicholas actuaba de otra manera. Créeme, Livia. Es solo un paseo. Nicholas Smith, una vez me llevaste a pintar una pared, llamándolo un picnic artístico. Tengo motivos para sospechar. Pero pintaste la estrella más hermosa que he visto. Estaba torcida, pero era única. Ella se rió, pero asintió. En el coche, le puso una venda con cuidado. Esto no es un secuestro, lo prometo. Si es un lugar con café, no lo reportaré. Habrá más. Cuando pararon, Nicholas se quitó lentamente la venda. La escena parecía de película. Un campo de flores con vistas a un lago tranquilo, luces colgando de los árboles, cojines bajo un dosel blanco y 2 copas de champán sobre una pequeña mesa rústica de madera. Fotos de ambos colgaban de un cordel, formando una delicada y divertida línea de tiempo, desde la petición de champán hasta su último abrazo en el teatro. Livia parpadeó varias veces. Nicholas, ¿qué es esto? No respondió. La tomó de la mano, caminó hasta el centro del césped y se arrodilló. Livia se cubrió la boca con las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. He esperado tanto tiempo este momento, y ahora quiero que dure para siempre, dijo. No puedo creerlo. Livia Martins, llegaste a mi vida trastocándolo todo, incluso mi identidad. Y después de eso, me enseñaste que el amor no se trata de certeza, sino de decisión. Ella ya reía entre lágrimas. Me enseñaste que puedo soltar el control y aún así sentirme completa, que puedo ser la directora ejecutiva de mi corazón, pero solo si eres mi compañera en esta historia. Ella negó con la cabeza, emocionada. Así que te pregunto, con todo lo que soy, ¿te casarías conmigo? Abrió la caja. El anillo era sencillo, con una pequeña piedra en forma de estrella. Sí, la estrella torcida. Nicholas, ¿en serio? Es la estrella más torcida y hermosa que he encontrado. Ella también se arrodilló y lo abrazó fuerte. Claro que sí. Quiero hacerlo, ahora, mañana y para siempre. La hizo girar sobre el césped, riendo. Ella tiró un cojín, casi se cae sobre la mesa, y rieron más de lo que lloraron. Pero con una condición, dijo ella. ¿Qué pasa? Que me sigues sirviendo champán, incluso cuando tengamos 80. Trato hecho. La boda se celebró en un viñedo de la región de Finger Lakes, conocida por sus vinos dulces y sus verdes campos con vistas al lago. El día era fresco, el cielo despejado y la brisa suave. Livia quería que todo estuviera al aire libre, entre vides y árboles. Quería que los chicos del proyecto estuvieran allí, y así fue. Algunos entraron con carteles graciosos. Finalmente se dio cuenta de que era amor. La novia sigue mandando, pero ahora con un anillo. Champán y una estrella, empezó torcido, terminó perfecto. Nicolás entró al son de un violín, con una sonrisa nerviosa, ajustándose la chaqueta y susurrándole a su hermano que este había sido el discurso más difícil de su vida. Livia entró sin velo, con un vestido ligero y flores en el pelo, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Caminó lentamente hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Los invitados guardaron silencio. Cuando llegó a su lado, Nicholas susurró, «Te amo». Ella sonrió y respondió, «Yo también te amo». Ahora cállate antes de que empiece a llorar. La ceremonia fue presidida por una de las profesoras del proyecto, quien dijo, «Esta unión empezó por casualidad, pero creció con un propósito».
Eligen el amor todos los días, incluso en los más tranquilos. Es raro. Es real. Luego vinieron los votos. Nicolás fue el primero. Livia, me enseñaste a reírme de mí misma, a respetar mis silencios y a convertir el miedo en puentes. Contigo, aprendí que la vida no tiene por qué ser una hoja de cálculo perfecta. Puede ser una obra llena de improvisación y aún así ser la más hermosa de todas. Se secó los ojos. Nicholas, me enseñaste que hasta los directores ejecutivos tienen corazón, que hasta el hombre más sensato puede aprender a sentir profundamente. Contigo descubrí que el amor puede ser un hogar y que mi casa siempre tuvo tu nombre en la puerta. Incluso cuando estabas lejos, intercambiaban anillos entre aplausos. Y al final, brindaron con champán, por supuesto. En la recepción, Nicholas preparó una sorpresa, un pequeño escenario donde los niños representaron una escena sobre un jefe disfrazado que se enamora de una valiente heroína. Fue divertidísimo, tierno y lleno de referencias. Todos lo entendieron. Livia se rió todo el rato. Al final de la actuación, una de las chicas le regaló una nueva estrella torcida hecha de papel brillante. Tía Livia, para que nunca olvides cómo empezó todo. Sostuvo el regalo como si fuera un trofeo. Nunca lo olvidaré. Más tarde esa noche, después de bailar, reír y llorar una vez más, Nicholas sacó a Livia del local. Ven conmigo. Caminaron hasta la orilla del lago en el viñedo, donde unas luces flotantes brillaban en el agua. Todo estaba en silencio. Solo se oía el sonido de las hojas y la brisa. ¿Recuerdas cuando dijiste que eras lo suficientemente fuerte como para dejar ir a alguien si era necesario? Lo recuerdo. Regresé, pero solo porque me di cuenta de que no hay paz sin ti. Y ahora quiero quedarme. De verdad, quedarme. Ella le apretó la mano. Entonces quedémonos. El uno con el otro. Y con nosotros también. La abrazó. ¿Aún quieres un director ejecutivo o prefieres a un hombre torpe y enamorado que todavía confunde las puertas de entrada en las fiestas? Quiero a alguien que pueda encontrarme incluso con los ojos tapados. Pues a ese sí que te has unido. Se besaron allí mismo, bajo el cielo despejado. Y al fondo, uno de los chicos gritó, «Oye, si besas más fuerte, esa estrella torcida volará». Se rieron. Y en ese momento comprendieron que la vida está hecha de encuentros improbables, identidades equivocadas, miedos y decisiones. ¿Qué te pareció la historia de Nicolás y Livia? Deja tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué calificación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias. Y tómate un momento para ver más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.